En este capítulo vamos a hacer memoria y reflexión sobre uno de los crímenes más atroces que han sacudido a los colombianos durante los últimos años: los ataques con ácido y otras sustancias químicas contra mujeres como contra hombres, porque aquí la diferencia es mínima. ¿Qué tipo de crimen es este? ¿Quiénes son los victimarios? ¿Qué podemos hacer como sociedad para superar esta infamia? En este programa destacamos la obra del cirujano plástico Alan González, quien desde sus posibilidades científicas y gratuitamente ha ayudado a muchas mujeres a recuperar no solo su rostro, sino su autoestima. Bienvenidos. Fui agredida ya hace 18 años, en donde me causaron unas quemaduras de tercer y cuarto grado bastante graves, las cuales a lo largo de estos 18 años y de 26 cirugías reconstructivas y múltiples tratamientos, pues he venido ya mejorando mucho, diría yo. Yo trabajaba como inspectora de seguridad industrial en una obra aquí en Bogotá, ubicada en la 119 con novena. Mi labor ahí era inspeccionar que todos los trabajadores y todo el personal, pues primero que todo la seguridad industrial esté con sus normas y correctamente todo, que tenga sus elementos de protección, o sea, eso es la labor en la que yo me desempeñaba. Posteriormente me dirijo al 11 piso, ese día que fue el 24 de enero del 2013, me dirijo a ese piso 11 donde estaba esta persona. Al verlo yo sin los elementos de protección, porque estaba en una altura a más de 1,50 y por ley, por norma, ellos tienen que tener todo en regla. Me le dirijo, le solicito que firmamos, que miremos las planillas de los permisos de trabajo en altura. Al señor no le gustó, no le llamó la atención, ni tampoco fue una persona grosera en llamarle la atención en ningún momento. Y no le gustó, se disgustó. Coge, el primer intento fue un balde de agua, me lo rocé a los pies. Yo vi que el señor cogió una caneca, ahí estaba la sustancia química. Él lo que buscaba siempre al frente, o sea, él era de un lado para el otro, tratando de buscarme el frente de mi cara. Cuando ya se dio cuenta que yo le di el frente, me lanza la sustancia química. Afortunadamente en esos instantes, porque son instantes, me llama un trabajador y es donde yo giro mi cara hacia la parte izquierda y obviamente me alcanza a caer toda esa sustancia química en toda la parte izquierda de mi cara. Aunque siempre ha habido una mayor tendencia a la agresión a la mujer como víctima, el hombre no se escapa. Uno de los grandes factores que tiene esta agresión es la violencia interpersonal, y la violencia interpersonal realmente no tiene sexo. La violencia interpersonal entre personas del mismo sexo es muy alta, entre hombres y entre mujeres, de tal manera que este ataque no es exclusivo de la mujer, se da también en el hombre. Yo soy un joven de 24 años, actualmente pues soy empresario en el área de publicidad. Tenemos una agencia de comunicaciones que se llama Vision City Corp. Con ella llevamos 3 años, casi tiempo así parecido al tiempo del ataque con ácido. Soy publicista y máster de inglés. A la fundación han llegado 3 hombres, como te digo, por diferentes circunstancias han sido las agresiones que igual son
terribles porque dejan una secuela, porque duelen, porque dejan una discriminación de la sociedad hacia la persona cuando tiene una cicatriz o una marca. Pero el resto, todas son mujeres, o sea, yo tengo ahorita casi 50 casos y todas son mujeres, entonces acá sí cabe anotar que este tipo de violencia va encaminado hacia la mujer por el hecho de serlo. La diferencia está entre 5 ataques a mujeres, por lo tanto, hombres y mujeres somos atacados indistintamente por ese tipo de agente químico. El ataque o la agresión con sustancias químicas a personas es una modalidad de agresión que se viene incrementando en los últimos años. La agresión especialmente se da cuando se dirige una sustancia química hacia la cara, que es el área donde especialmente se recibe la agresión. Se utilizan en este caso desde agua caliente, líquidos como aceites, gasolina, alcohol, y en modalidades ya mucho más agresivas como ácidos o bases, sustancias ácidas o sustancias básicas, que son las que más daño causan a la víctima. ¿Cuántas personas han sido atacadas con ácido? 767 personas, hombres y mujeres, en este lapso. Quiere decir, si hacemos un promedio en el país, tendríamos por año 110 personas que vienen siendo atacadas. Hace 18 años llegaron a la puerta de mi casa, golpearon, ¿quién la mandó a ser tan bonita? Me arrojaron una sustancia química. Tristemente digo, no sé quién es estas personas que han estado detrás de eso, o sea, ciencia cierta no lo sé. Puedo tener idea, pero como te digo, o sea, por la falta de respuestas, de acciones concretas en cada uno de los casos, pues no lo he sabido, y eso ha hecho que estas personas sigan ahí lastimando mi integridad y la humanidad de Gina Potres. Generalmente la mayor frecuencia se da en ambientes urbanos donde hay mayor convivencia y mayor relación. Son los ambientes donde hay mayor población y especialmente urbana donde se presentan estos ataques, precisamente por las interrelaciones que se deben dar entre las personas. De tal manera que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, son las ciudades donde más reportan este tipo de agresiones, siendo Bogotá y Cali de las principales. Bogotá es el lugar geográfico en donde más se han perpetrado estos ataques con ácido. Le sigue el Valle como departamento. En tercer lugar lo ocupa Cundinamarca y en cuarto lugar lo ocupa el departamento de Santander. Quiere decir que en estos lugares estamos viendo que tenemos problemas mentales, problemas de celos, problemas de tolerancia. En Bangladesh es un tema cultural y entre comillas se puede decir que es aceptado que este tipo de situaciones ocurran. Cuando una mujer se niega a tener relaciones con alguna persona, a casarse o a ser castigada socialmente, para marcarla las atacan con estos agentes químicos. Quiere decir entonces que por supuesto ellos lo han tomado como culturalmente, que lo rechazo completamente. Esto no puede ser, esto no se puede dar. Entonces, si miramos las cifras de Bangladesh y miramos las que tenemos al día de hoy, pudiéramos decir que estamos alcanzando niveles que ya se van a equiparar. En este momento en Colombia está sucediendo esto. En el
mes de enero de ese mismo año, encuentro que viene una oleada de ataques con agente químico que llama mi atención, que son dos temas de mi interés, y por eso, teniendo la posibilidad, siendo concejala de Bogotá, radico proyecto de acuerdo. La historia que nos dice el día de hoy, año 2014, que eso fue lo primero que se debió hacer, restringir y controlar la venta de esos agentes químicos. Los ataques con agentes químicos no datan, como dicen, de hace 18 años, cuando una mujer valiente, Gina Potes, fue agredida en Colombia. Estos ataques con agentes químicos, en el histórico que yo conozco y desde la investigación que hice para presentar el proyecto de ley, tengo conocimiento de ellos desde hace más de 26 años. Tuvimos la oportunidad de hablar con víctimas que hoy gozan de la impunidad, porque no pudieron acceder a la justicia, no pudieron acceder a los procedimientos médicos necesarios para poderse rehabilitar en su fisionomía, y fue entrevistas y encuestas, investigaciones los que nos movieron a sacar a luz este delito, porque era un delito que estaba en el anonimato, por varias razones. La primera de ellas, porque las mujeres víctimas de ataques con ácidos temen por su integridad, a pesar de que ya han sido agredidas en sus rostros, en sus cuerpos por los agresores. Pero también temen por sus familias, porque las amenazas en la gran mayoría de los casos se siguen repitiendo. Son desplazadas porque tienen que huir de sus enemigos. A lo largo de estos 18 años he tenido que pasar por una cantidad de intervenciones quirúrgicas, de victimizaciones, como te digo, o sea, de una cantidad, por eso te digo, o sea, este tipo de violencias transversaliza la vida de la mujer en todos los sentidos, en el laboral, en el familiar, en el económico, en lo social, con una pareja, con un espejo incluso, o sea, esto es una situación que realmente nadie se alcanza a imaginar lo que es. Yo podría decir que llevaba ya unas 3 o 4 pacientes operadas y apareció Gina porque también se quería hacer una cirugía. Entonces yo la vi, ya le habían hecho muchas cirugías y le dije, mire, yo te puedo hacer algo, y empecé a hacerle las cosas que son pequeños detalles, como te digo, que parecieran insignificantes, pero que para ella representan mucho, y a partir de eso me di cuenta no solo de todas esas posibilidades que ella tiene como líder, sino de que toda esa preocupación que en realidad genera en ellas de manera desinteresada a las mujeres que son víctimas de esto. Entonces, pues por eso es que la conozco, y no solo la conozco, sino que la admiro, y creo que es una verdadera mujer ejemplo para muchas, y que de una u otra manera, en la medida de las posibilidades, hay que apoyar con mucho o con poco. Esto no es de que las personas requieren que le den millones para que salgan adelante, pero por lo menos una voz de aliento, una felicitación, una sonrisa, cosas tan sencillas y simples como eso, yo creo que le aportan mucho a las personas y a todos los seres humanos para sentirse afianzados y seguros de que están por el buen camino. Eso fue en Castilla. Yo estaba con mi novia eso fue un viernes. Eso fue el viernes 7 de diciembre. Eso fue alrededor de las 9:30 de la noche en Castilla. Salió un pelado, no, yo creo que no tenía más de 18 años. Y el tipo salió con la excusa de una moneda y le dije que no tenía, y pues me lanzó el ácido. De ahí salí a la clínica de Occidente, y allá pues se me agravaron las cosas, que la atención fue pésima, tuve que salir bajo presión de los medios de comunicación, porque pues por mi trabajo conozco muchos y pues se logra eso. Llegué al Simón Bolívar, allá empecé a perder la visión, a mi esposa le tocó internarse conmigo. Fueron, digamos, cosas difíciles en ese momento. Después salí, visité varios especialistas porque pues la mayoría decía que yo quedaba ciego, y encontré un médico, se llama Henry Cantor, y el hombre fue el único de 15 especialistas que visité, fue el único que se comprometió a llevar el caso, y pues después de 1 año y medio me devolvió la visión del ojo derecho. Actualmente estamos trabajando con el ojo izquierdo, que también está en recuperación, y pues vamos en proceso. Los ataques se vienen dando especialmente en edades que están en el rango de los 20 a los 30 años de edad, son la mayoría de los ataques. ¿Qué es la edad? Precisamente la edad productiva, la edad donde hay mayor relaciones sociales, relaciones laborales, afectivas, donde hay mayor interacción. Pero
también hay casos de agresiones a personas adultas de tercera edad, por ejemplo, un caso de agresión en los últimos 5 años a una persona de 80 años y en algunos otros casos a menores de edad. Ya volvemos con Hagamos Memoria. ¿De dónde acá se ha visto que se le haga un escándalo a eso si así funciona nuestra democracia? ¿Qué perdió Colombia con el asesinato de Jaime Garzón? Colombia con el asesinato de Jaime Garzón perdió una gran risa. Un líder que podría haber sido nuestro presidente. La alegría que le ponía a sus relatos. La capacidad de reírse. Un gran personaje, un gran humorista, un buen hombre. Nuestro país con la muerte de Jaime Garzón perdió conciencia política. Que no debían de haberse metido con él. Jaime Garzón protestaba y por eso lo mataron. Repita, hermano. Canal Capital, televisión más humana. Bueno, los invito a todos los de Rock al Parque, un evento que ya es mundial, está de todas las clases que quiera, razas, punqueros, y tiene que haber es una cultura. Canal Capital, televisión más humana. Rock al Parque, 20 años. 16, 17 y 18 de agosto desde el Parque Simón Bolívar. Transmite en exclusiva Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Hagamos Memoria. Conozco el caso de otra mujer en la que se sabe a ciencia cierta que el que mandó a cometer la agresión fue su expareja, la agredió a ella y agrediéndola a ella, como iba con su niño, a su niño también le alcanzó la sustancia a quemarlo. Y hoy el cínico descarado está pidiendo la patria potestad y es posible que le concedan la patria potestad o la custodia de sus hijos. Imagínese uno vivir con el enemigo, dormir con el enemigo después de que le ha causado tanto daño. Conozco de mujeres que han perdido completamente sus miembros funcionales, sus órganos, sus ojos, su nariz, sus oídos, y tienen que estar viviendo bajo una manguerita para poder suministrar, sino, y que ya la cirugía reconstructiva nada haría. O sea, esto es algo impresionante, algo atroz. Esto es peor que una violación, peor que un secuestro, peor que un desplazamiento. Este es un tipo de delitos que no tiene calificativo y considero yo que quienes lo cometen no están enfermos. No están enfermos porque ese ha sido un error. Se ha tratado de decir, son unos locos, son unos psicópatas los que están haciendo eso. No, esa es la figura en la que quieren camuflar el daño que tienen y la sevicia con la que hacen. Llegó una muchachita de 16 años con una víctima de una agresión por ácido, absolutamente frustrada, con todos sus sueños derrumbados, no quiso seguir estudiando, se la pasaba encerrada en un cuarto. Entonces, bueno, empecé a trabajar con ella y la ayudé. Poco a poco la historia de ella fue cambiando, terminó el bachillerato, consiguió una pareja, tiene una bebé, está trabajando, o sea, su vida cambió. Y este caso de esta muchachita tan joven, agredida, es una de las cosas que más ilusión me generó en su momento, porque yo no podía concebir que una persona tan joven ya no tuviera sueños a partir de una deformidad. Y nos pusimos ese reto y poco a poco lo fuimos sacando, y bueno, tanto así que ya ella no se tapa la cara y anda tranquila, se siente segura y bueno, y tiene esa bebé que le da toda esa ilusión y esa esperanza para seguir luchando. No hay nada en el mundo que justifique la violencia contra la mujer ni contra cualquier persona, animal, contra la naturaleza, siempre lo he dicho. No hay nada que lo justifique, pero definitivamente sí tenemos que prevenir. Tristemente el patriarcado en el que vive aún esta sociedad colombiana, donde las mujeres definitivamente estamos, a pesar de la lucha que llevamos a lo largo de tantos y tantos y tantos años, pero seguimos ahí como
como segregadas de alguna manera, como invisibilizadas, que sé que con el paso del tiempo y con la lucha que han tenido cientos de mujeres valerosas y hermosas, donde muchas víctimas que han perdido la vida también, muchas que afortunadamente hemos salido vivas de toda esta situación y seguimos dando la lucha. El mensaje definitivamente es que no hay que callar y que tenemos que empezar a empoderarnos de nuestros derechos, hay que denunciar esas manifestaciones de violencia como los celos, como te controla el celular o tus redes sociales o no sales o con quién estás hablando. Todas esas son manifestaciones que de cierta manera tenemos que empezar a entender que no tienen por qué ser, porque a veces unos celos o algo así, pues como que sí, es que es celoso, pero no, es que nadie tiene por qué definitivamente venir a controlar tu vida o hacer posesión de tu territorio, que en este caso es nuestro cuerpo, es nuestro territorio, son nuestras decisiones. Hasta la hora en que la policía arrancó, primero que por el cuento de que en este país todo es pasional, ¿no? O sea, todo es pasional, de ahí arrancamos. Después dijeron que no habían pruebas, entonces que no podía ser pasional. Dieron vueltas al caso hasta que pues concluyeron, porque igual no siguieron con el tema de que de pronto era que me han confundido, pero nada más así. La mayoría de las personas que agreden son personas desconocidas para la víctima, pero guardan relación con violencia interpersonal, es decir, se dan en marcos de la violencia interpersonal. Personas que no tienen relación con la víctima, personas que sí se conocen, están en el segundo lugar, es decir, personas que son conocidas por la víctima, y ese ataque se da en el marco de la violencia o intrafamiliar, violencia de pareja. En muchos de los casos puede ser una persona conocida, pero influencia a otro que no lo conoce para que realice la parte de la acción de agredir. Con esto me refiero es que aquí se da el fenómeno del actor intelectual. La persona que planea la agresión en algunas ocasiones no es la que la realiza. Por eso en nuestras estadísticas los agresores desconocidos están en primer lugar. Yo creo que son personas que tienen un trastorno muy profundo y que en realidad no alcanzan a magnificar el grado de lesión que genera en el otro, que definitivamente no solo necesitan ellos tratamiento, sino que se necesita que las leyes sean lo suficientemente estrictas y fuertes que no permitan ningún tipo de gabela para ese tipo de crimen. Creo que ese crimen es el peor crimen que la humanidad puede existir. Por encima del secuestro, muchas veces pudiera compararlo. Mi vida está destruida, mi vida 100% cambió, dio un giro de 180 grados por todo, no solamente por simplemente tener una quemadura. Para mí es tan frustrante lo que ha pasado con mi historia, o sea, no solamente la agresión, no solamente el ir a denunciar, no solamente saber que esta persona en el momento quedó libre, porque las autoridades lo quisieron así. Infortunadamente este tipo de delitos estaba castigado en nuestra legislación como una lesión personal y dependiendo de la incapacidad que se le daba a la víctima, de esa misma manera se le sancionaba dando una pena máxima de 9 años, el agresor tenía la posibilidad de tener beneficios de descuentos en la pena, la casa por cárcel. Era una vergüenza porque un agresor que ha atacado a su víctima la deja marcada de por vida. Es una muerte en vida, yo lo he llamado así. Quisimos calificar el delito como un delito de lesa humanidad. Al señor le dieron 19 meses de cárcel, de los 19 meses por haber dicho que sí, que él me había ocasionado esta agresión, porque eran lesiones personales, le rebajan la mitad y por ley, pues obviamente no lo van a meter preso, entonces libremente en la calle, tranquilamente, sin ningún problema, no es peligro para la sociedad, no tiene antecedentes, no tiene nada, no he recibido indemnización, no he recibido nada absolutamente por parte de ellos. Es la falta de confianza, la inseguridad y me refiero a un estado de celos.
Esos celos han llevado a que los hombres, que además en una sociedad patriarcal en donde estamos, creen y se endilgan la propiedad de las mujeres. Esta mujer es para mí y solo para mí. Nadie le puede hablar, nadie la puede mirar. Y cuando ocurre entonces que las mujeres que tenemos liderazgo, que salimos, que llevan a los niños al bus, que las saludan, eso es normal. ¿Qué tiene de raro eso? Estamos en una sociedad, por Dios, que estamos avanzando, que la deuda histórica se ha abierto la brecha y que aquí no hay el de nadie. Aquí tenemos la autonomía, aquí tenemos libertades individuales y aquí nadie es dueño de nosotros. La esclavitud se abolió hace muchos años. He tenido persecuciones, ha habido personas, me volvieron a tratar de intentar nuevamente a echar ácido hace poco, hace casi un mes. Entonces vivo con miedo, vivo atemorizada, vivo angustiada, vivo destrozada, sin saber a veces ni qué voy a hacer con esta piel, porque me gustaría tanto tener una cicatriz como las demás compañeras, que ya tienen una deformidad, sí, ya la tienen. En cambio lo mío no, lo mío son heridas abiertas. Por eso nos tocó entrar a proponer que se cambiara la legislación y no fuera tratado como una lesión personal, sino como un delito autónomo, cosa que no logramos en este momento en la ley que hay, y es un sinsabor que nos queda, porque si bien es cierto, avanzamos en el endurecimiento de las penas, la pena máxima hoy quedaría con 15 años, casi 16 años de cárcel para los agresores. No van a tener el beneficio de la excarcelación, no van a tener subrogados penales, no van a tener descuentos en la pena por buen comportamiento o trabajo al interior del centro penitenciario. Resulta insuficiente 16 años. Entonces, por eso, a raíz de todo lo que ha sucedido en estos últimos meses, sobre todo el último mes donde hemos sido testigos de unos ataques violentos que llenaron y rebosaron la copa, estamos proponiendo nuevamente que este sea un delito autónomo. Ojalá el gobierno esta vez entienda el propósito, porque la vez pasada el argumento para que no fuera calificado de esa manera era que había una crisis penitenciaria en el país, la situación carcelaria de hacinamiento, según el Consejo de Política Criminal, no permitía que siguiéramos creando tipos penales para mandar a gente a la cárcel, pero también lo que resulta injusto, lo que resulta inequitativo para las víctimas es que estos agresores puedan disfrutar de libertad cuando les han dañado completamente sus vidas y las han marcado por siempre. Supuestamente se sacó una ley que iba a endurecer las penas, que no sé qué, pero lo mío fue hace 2 años. Y esta es la hora que eso sigue todavía en preaprobación, es que se llama eso, ¿no? O sea, ellos no han hecho nada, pero el tema es que no tienen que dar las veces por eso, ¿sí? Entonces, del gobierno no, o sea, de la parte gubernamental yo no he visto nada, ¿sí? Y ya en este momento radicamos hace 3 semanas una nueva iniciativa legislativa que busca que el delito sea autónomo y que tenga unas circunstancias de agravación punitiva, que cuando el delito o la agresión se comete en la persona de una mujer, un menor de edad o en una figura pública y le causa deformidad en cuello y en rostro, la pena puede ser hasta de 45 años de prisión y multas que irían desde los 675 a los 1.848 millones de pesos. Más que la condena es que la justicia los encuentre, ¿sí? Porque aquí podemos ponerle 100, 200, cadena perpetua, pena de muerte, pero si no los cogen. Algo que a mí me dejó muy triste, que yo lo he hablado con mucha gente, es, hablemos del ejemplo de Natalia Ponce de León. Vamos por apellido. Entonces habló el presidente, se unieron los artistas, se dio recompensa, ¿sí? ¿Y los demás qué? Ahora, eso formó revuelo, pero las mujeres no son las únicas. Pues sí, o sea, pero entonces a la gente se le olvida eso, ¿sí? Pero vayamos a ver ahorita, el tema de Natalia Ponce también ya se olvidó. Santos ya es presidente. Entonces, a todos nos dejaron en el olvido. Pero digamos que en ese camino ha habido gente que se ha comprometido a ayudar. Pero que es lo que yo digo a todo el mundo, o sea, la ayuda para uno no es que le den a usted la plata, que le den trabajo. Yo soy de los pocos que ha quedado ciego, totalmente ciego. Hay otros atacados que sí les ha pasado, pero no, o sea, uno puede seguir trabajando.
Y yo, a pesar de que quedé ciego a más de año y medio, yo seguí trabajando normal. El castigo que se merecen definitivamente es una cadena perpetua, o sea, es una gente que no tiene por qué estar en las calles, una persona que es capaz de ir y conseguir esta sustancia y planear y buscar a la persona en el momento en que la pueda agredir. Hay toda una premeditación que definitivamente no lo está haciendo una persona, como muchas veces está dicho, que por rabia, por celos o esos crímenes pasionales, o sea, nada tiene que ver acá esto. Se tienen que generar sanciones y condenas que sean realmente duras para que las personas siquiera, mejor dicho, tienen que pensarlo 100.000 veces antes de cometer una agresión de estas contra la humanidad de una mujer. Ya volvemos con Hagamos Memoria. En Canal Capital, su opinión es muy importante para nosotros y nos permite mejorar nuestro servicio. Exprese sus comentarios, quejas, sugerencias e inquietudes comunicándose con la línea de atención al ciudadano 457-8300, extensión 5011. A través del correo ccapital@canalcapital.gov.co o acérquese a nuestras oficinas ubicadas en la Avenida El Dorado, número 6663, piso 5, y con gusto le atenderemos. Canal Capital, televisión más humana. Vea Claves DW, un programa de debate sobre los desafíos más importantes que enfrentan los países latinoamericanos en el mundo globalizado. Me parece los daños de esta transición un poco atropellada hacia la alternancia política. Ahora en su nuevo horario, miércoles a las 10 de la noche. Con repetición los domingos a las 10 de la noche. Solo por Canal Capital, televisión más humana. ...20 años de convivencia... ...20 años de respeto... ...20 años de diversidad... ...20 años de rock. Llega el festival de rock gratuito y al aire libre más grande de América Latina. Canal Capital, el canal de los grandes eventos, transmite en directo desde el 16 de agosto el 20º Festival Rock al Parque. Más de 80 bandas que harán vibrar a Bogotá durante 3 días. Canal Capital, televisión más humana. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Humana. Siga con nosotros en Hagamos Memoria. Canal Capital. Somos el canal de la paz y los derechos humanos. Somos la televisión más humana. Existen venganzas en donde las personas han denunciado X cosa, alguna contravención, alguna pelea de vecinos, pero las personas al ver que no hay una actuación judicial que respalde sus derechos, ¿qué hacen las personas? Se han ido entonces y se han tomado la justicia por su mano y tenemos aquí personas que han atacado con ácido por venganza. Advertí que este agente químico se podía convertir en un arma eficaz para los delincuentes. Si usted tiene un arma que no ha sido elevada a categoría de arma, pero ya estamos en el estudio con la Universidad de Rosario, en el Observatorio de Armas, porque no está considerada como un arma corrosiva, pero ya se le va a dar la categoría. Si usted tiene un arma
y la coloca en los estantes, en las vitrinas de un establecimiento donde puede ser adquirida por cualquier persona y además es económica, ¿usted cree que puede pasar? Pues que cualquier persona la va a comprar y va a cometer los ataques, va a atracar, va a robar, va a intimidar. Y eso fue lo que pasó. Hoy tenemos entonces 3 modalidades: los celos, las venganzas y los atracos. Si miramos cifras, en lo que ha ocurrido este año hay una diferencia del 2% entre hombres y mujeres atacadas con ácido. ¿Pero por qué? Porque somos una sociedad machista. Estas agresiones, como usted lo plantea, deja lesiones en 2 ambientes muy importantes, el ambiente psíquico y el ambiente físico, que van de la mano. Las lesiones físicas son severísimas, son lesiones que son muy grandes, extensas y profundas a nivel de piel y de tejidos anexos a la piel. Tejido muscular, tejido nervioso, produciendo grandes desfiguraciones en cara, en tórax, en cuello, en miembros superiores. Esto conlleva también a limitaciones físicas muy importantes, limitaciones físicas en la movilidad precisamente, en el habla, en el manejo de situaciones. Pero detrás de todo ello están las grandes lesiones psíquicas, las lesiones que anulan a la persona, que le quitan la posibilidad de interactuar. Las lesiones en cara, por ser el rostro, el área social del individuo, van a impedir la interacción del individuo con los demás seres. Eso destruye a la persona, la destruye en su ambiente familiar, en su ambiente laboral, en su ambiente social, haciendo que la persona se recluya, se oculte y no se relacione, con unas graves consecuencias psíquicas. Digo que eso ya realmente di como ese paso donde dejé de ser víctima para convertirme en una sobreviviente, que a lo largo de todos estos años he seguido siendo víctima por estas personas y donde la justicia no me ha dado ninguna clase de respuestas efectivas, donde no se ha garantizado precisamente por esa falencia mi integridad física y la de mi familia. Yo todo lo manejo a nivel particular, el tema de la parte estética, de los ojos, todo es particular. Porque pues lastimosamente el sistema de salud está muy deteriorado y pues uno tiene que dar con doctores que realmente se comprometan, porque en estos casos así no es que lo metan a usted a un hospital y entonces Pepito es practicante, entonces venga, practica con este que ya no tiene nada que perder. Yo tuve que acudir a las acciones de tutela, donde ni siquiera necesité un abogado, fue una acción de tutela que entablamos mi esposa y yo. Le ganamos toda la atención a la EPS, pero la EPS se ciñó bajo la excusa de que ellos daban el servicio, pero a la medida que ellos podían. Por ejemplo, entonces la EPS, yo le decía, bueno, necesito una cirugía urgente, los ojos que me va a quedar ciego. Sí, claro, no hay ningún problema, pero tiene que esperar un mes porque no hay sala de cirugía. Entonces yo decía, pero es que me va a quedar ciego. Entonces yo le decía al juez eso, y el juez me decía, pues ellos prácticamente sí le están cubriendo, pero pues tal que se conforme a la velocidad de ellos. Entonces ahorita en la actualidad mis tratamientos son a nivel privado, los pago de mi bolsillo y pues del trabajo que hacemos acá día a día. En la cuestión de salud, desde el momento me empezaron a negar todas las atenciones. Yo no he tenido la primera cirugía, todo donde yo he ido era porque Elizabeth ha tenido que ir a dar la cara, porque ha tenido que casi llorar para poder que me generen ese apoyo, esa ayuda, de recibir un acetaminofén, un ibuprofeno, porque eso era lo que me podían dar el post. Las cosas que me tocaba generarlas a mí de mi bolsillo, de mi plata, porque no lo podía, el transporte era lo mismo, no tenía seguridad, no tenía ayuda absolutamente de nadie, porque todo el mundo me cerró las puertas. Las secuelas están, las marcas estarán siempre, pero bueno, también está la esperanza, están las ganas de salir adelante, de seguir viviendo y sobre todo de poder generar como un poco de conciencia y sensibilización en una sociedad que hoy por hoy
hemos olvidado lo que es ser solidarios, es ser humanos, es darnos cuenta que no estamos solos en esta vida, sino que a nuestro alrededor existen cientos de personas que de repente necesitan también de una voz, no sé, de un abrazo, de un ven y te acompaño, ven yo te entiendo, y ven miramos cómo podemos trabajar juntos y salir adelante. El 9 de abril llegamos a un debate en el Congreso de la República, donde estaba el ministro de Salud, el Interior, el ministro de Justicia, la Fiscalía, la Subdirección de la Policía Nacional, o sea, estaban todas las personas que nosotros en el momento necesitábamos que nos apoyaran. Y desafortunadamente en el momento pues dicen que nosotros nos han ayudado, nos han colaborado, y pues obviamente yo salí a dar mi voz de rechazo y les dije no, en ningún momento a mí no me han ayudado, a mí me dieron la espalda, yo cuántas veces he pedido protección, he pedido ayuda y ustedes me las han negado. A las cosas malas hay que sacar lo positivo. El tema es que nos ha ido bien, pues a mi esposa y a mí nos ha ido muy bien, y lo único sí que como que uno siempre recuerda es el tema de la visión, que es lo que más me ha complicado, el tema de seguir la vida normal, pero de resto bien. Se sigue creciendo, se sigue trabajando, no, digamos que hay muchas personas que lastimosamente en estas condiciones se quedan pensando en la vida que van a hacer. Nosotros, bueno, yo seguí adelante con esto. Muchas puertas se cerraron desde un inicio, pero con la insistencia, la perseverancia, con el amor que me caracteriza, con la bondad que me caracteriza, siento que las he venido abriendo. Y bueno, también por las mujeres que por supuesto también hacen parte de la fundación, que han llegado y que ahí junto a mí de alguna manera estamos como luchando y tratando de abrir esas puertas que se han cerrado, y ojalá abrirlas de par en par, no solamente para nosotras, sino para todas las mujeres que estamos expuestas, porque realmente eso es lo que pasa, estamos expuestas, estamos vulneradas de todas las maneras para una vida libre de violencias. Que la Policía Nacional, por parte de mi general Bustos, Luz Marina Bustos, creó conciencia y dijo hay que ayudar a la señora. Inmediatamente desplegó un operativo en el sector donde yo vivo para que me dieran protección. La policía llega todos los días, mañana, tarde, noche, madrugada, a cualquier hora a venir, toca mi casa, cómo está, qué ha visto, ve alguna cosa extraña, nos llama, está muy pendiente, tienen identificado mi celular a cualquier emergencia. O sea, no solamente mi general, sino las personas que son del cuadrante 99, que han sido excelentes. En este momento las personas que a mí me están dando esa protección y ese apoyo ha sido la Policía Nacional. En el instituto permanentemente vemos cómo los miembros de la sociedad, la población sufre y llega aquí con el sufrimiento, con desesperanza. Ya si bien no nos aterra las agresiones, lo que sí nos aterran y la gente lo vive es el grado de inconformidad y de frustración que se tiene. Eso lleva a la intolerancia. Manejamos niveles de frustración muy altos y esos niveles de frustración hacen que no seamos tolerantes con los demás. La convivencia se dificulta, las relaciones familiares se vuelven difíciles, tortuosas, las relaciones laborales de igual manera. Hay relaciones económicas que son imposibles de realizar precisamente por esta falta de tolerancia. Y eso en el fondo tiene como un sustento el nivel tan alto de ansiedad que manejamos, de frustración y unos índices muy altos de desconocimiento de la otra persona. De falta de conocer quién es el otro, de entenderlo. Yo sí duré en la clínica alrededor de 5 horas ciego, yo no veía nada. No me aplicaron gotas, no me aplicaron nada, entonces digamos que cuando uno cae en una situación de esas uno hace como una inspección interna de si lo hicieron, por qué, o sea, uno empieza a pensar muchas cosas. Y en esas uno dice, bueno, y si esto pasa, ¿qué voy a hacer o qué no voy a hacer?
Entonces pues uno no dice que no, yo tuve que llorar en esa época, recién estaba mucho porque pues era algo que no sabía cómo afrontar, pero de tanto llorar volví a ver, no bien, pero empecé a recuperar mucho, o sea, empecé a recuperar visión, yo ya sabía que por lo menos había luz, veía sombras, no para defenderme, pero pues eso me dio moral, yo decía, bueno, si esto es así, esto se puede recuperar, y pues el apoyo de mi esposa, porque pues yo realmente, la familia es el título porque realmente que estén con uno. Entonces arranqué con ella, que ella es mi familia prácticamente, entonces ella estuvo ahí siempre, me acompañó, me apoyó. Y entonces de ahí pues arranca el tema de ponerle ganas a esto. Esto va más allá de una cicatriz. Esto para todos los que nos ven es imposible, que es necesario entender que nosotros lo que vemos es solamente lo de afuera, pero lo que está dentro es lo más preocupante. ¿Por qué? Porque es un drama que no solo afecta a su vida personal, afectiva, sino también familiar, social, laboral, y las oportunidades se limitan tanto que el futuro de muchas personas de su familia que dependen de ellas se ve absolutamente frustrado y limitado. En el Congreso de la República nos fuimos con las víctimas porque en el Congreso dijeron que no era necesario elevar a una categoría de ley este tipo de solicitud que estábamos haciendo, que era llenar las cárceles aún con más personas y que no había capacidad. Y lo segundo, que esto era un tema cultural, que esto era un tema de educación. Así se consideró. Por lo tanto, no le dieron la prioridad que en su momento le debieron dar. Por eso, de inmediato lo paso a la bancada de mi movimiento político Mira, para que desde allí los congresistas lo tomaran, construyeran la ley teniendo en cuenta la restricción como el día de, es hoy una realidad en el artículo 3 de la ley, y dice que se debe restringir. Hoy ley de la República, pero siendo ley de la República, hoy ya cumplió 10 meses esa ley. Dice la ley que a los 6 meses de haber sido firmada, expedida, debió empezarse a reglamentar. 4 meses han pasado, pero al fin, hasta el día de ayer, ya el Ministerio de Salud dice, vamos a reglamentar y vamos a comenzar con la restricción y control de venta al menudeo de este tipo de agente químico. Yo en realidad lo que hago es tratar de devolverle la esperanza cuando ya hay solo desesperanza. Es decir, son mujeres que han sido atendidas muy bien por parte de todos los colegas que hacen este tipo de manejo de quemaduras, tanto en la parte aguda como en la parte crónica, pero pues que obviamente al trabajar en instituciones del Estado, eso fue antes de todo este boom. Yo llevo algo más de 4 años trabajando con ellas y tenemos que el boom de las quemaduras lleva 1 año, año y medio. Entonces, pues, ¿qué veían ellas? Que ya habían pasado por todas las posibilidades que se tenían al alcance con respecto al manejo con el Estado, y pues yo veía en ellas también posibilidades de ayudarles y dije, no, pues listo, venga, yo les empiezo a ayudar, y después me enamoré con ellas y empezamos a trabajar y venimos haciéndolo en silencio, calladitos. Bueno, ya no es tan en silencio porque ellas mismas se han encargado de hacerme un poco más visible, pero la realidad lo hago sin ninguna otra pretensión que tratar de ayudarlas como lo vengo haciendo hace 9 años con diferentes personas. Ya llevamos en estos 4 años 10 mujeres operadas, a las cuales algunas les hemos hecho 2 o 3 tiempos quirúrgicos, y cada tiempo quirúrgico puede oscilar entre 3 hasta 7 horas de cirugía para poder ir haciendo poco a poco. Esto es un trabajo que requiere dedicación, que requiere automotivación, porque yo lo único que busco con esto es tratar de darles una nueva posibilidad de vida a ellas y que se sientan más felices, y como lo he visto en muchas de ellas, pues me siento muy motivado, y en verdad que no hay mayor gratitud para mí que verlas felices, que vengan y me den un abrazo y me digan que a partir de lo que yo les he hecho, mucho o poco, se sienten más seguras y más tranquilas y están tratando de alcanzar nuevamente las metas o los sueños que se han propuesto. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Las comunidades, las problemáticas sociales y el Estado son protagonistas de nuestra ciudad abierta. Una mirada a Bogotá desde las localidades con la participación de la ciudadanía.
un programa de la Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno. Ciudad Abierta, sábados 7:30 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. En 1995 nació en Bogotá un festival de música joven que rompió todos los esquemas. Ese festival ha crecido y ahora es la fiesta de rock gratuita y al aire libre más grande de Latinoamérica. 20º Festival de Rock al Parque. 16, 17 y 18 de agosto, solo por Canal Capital, televisión más humana. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Humana. Siga con nosotros en Hagamos Memoria. A veces los medios de comunicación son los que ponen los temas de moda, entonces miren que hasta 2 meses no se veían accidentes de ácido, ¿cierto? Lo empezaron a divulgar, le empezaron a dar su importancia y se iban más o menos 5 personas ya con accidentes de ácido en el país, ¿cierto? Los medios de comunicación deben cumplir un papel pedagógico, o sea, informar pero también haciendo pedagogía, o sea, dando a conocer para que la sociedad conozca qué normativa existe, a las mujeres dar y a las personas dar a conocer una ruta en caso de que sucedan los hechos, no dar a conocer los agentes químicos que se utilizan y tratar con antecedentes y con contexto la información. Se ha demostrado que en algunos casos, por ejemplo, un hecho ha generado una réplica de 26 casos, de los cuales 13 han muerto las personas quemadas con ácido. Eso es lo que se le ha denominado ese efecto copycat, pero realmente lo que hay que ver, eso va en relación con lo que decía antes, ¿no? El papel que deben jugar los medios, el cómo se debe informar, no es dejar de informar, es el cómo se informa sobre estos hechos. Noticias Caracol habló con la joven que fue atacada con ácido por un delincuente cuando los ella salía. Los medios están informando, hay morbo, hay amarillismo en la información, en las fotografías, no hay un respeto hacia el cuerpo de las mujeres. La pregunta siempre es, ¿a usted le gustaría que un medio publicara una fotografía con su rostro, la mitad de su rostro quemado? Pues seguramente el periodista o la periodista diría que no, ¿no? Entonces, si no es eso lo que yo quiero, ¿por qué lo hago en el medio? Por el otro lado, pues el que se estén difundiendo los químicos con los que se producen estos hechos, el morbo que se hace con el ahondar y profundizar en la situación de las mujeres, pero no, más bien desde un punto de vista de morbo más que de interesarse por la situación misma del hecho. Y el hacerle seguimiento, por ejemplo, en la revista, recuerdo que la revista Semana publicaba haciendo una relación de la abuela de un victimario. ¿Qué tiene que ver la abuela con el hecho? ¿Por qué no? ¿Y con el victimario qué hacen? Pues sencillamente lo tratan del caso patológico, de loco, demente, celos, crimen pasional, acciones pasionales, o sea, están de alguna manera dando una justificación a un hecho tan grave, a una violencia tan fuerte contra el cuerpo de una mujer, que bien puede ser también de una persona.
esto no es solamente cuestión de la víctima o de la sobreviviente o de la señora o del barrio vecino, no, esto es algo que nos tiene que competir a todos, porque definitivamente en mi casa tengo una hija, yo sé que ahí en sus hogares también hay mujeres bellas, valerosas e importantes para ustedes que en cualquier momento, porque esto es algo que no discrimina estrato, color, raza, estatura, o sea, nada, ninguna cosa, y por eso es que tenemos que estar todos unidos en una sola voz, luchando para erradicar totalmente la violencia contra la mujer de la forma que sea, porque es que la mujer no se toca de ninguna manera. Y en mi formación desde pequeño siempre he sido educado de que hay que compartir, y no solo lo que te sobra, sino lo que te hace falta, porque ese es el verdadero sentido del compartir. Y a partir de eso yo digo, bueno, ya que sé hacer esto y que es algo que en muchas ocasiones está casi que de manera inalcanzable para las personas, pues trato de ponerlo al alcance de las que más lo necesitan, y qué mejor que utilizar algo de lo que las otras personas nos aportan para que obviamente con las limitaciones que tenemos, con los recursos que se pueden, pues vayamos poco a poco haciendo la tarea. Infortunadamente nuestra sociedad es una sociedad enferma y muchas veces esas agresiones verbales las minimizamos, las agresiones de palabra, las agresiones del pellizco, las agresiones del puño, las minimizamos, pero esas agresiones, si no tienen un correctivo, si no se les pone un freno, terminan en lo que estamos viendo, en tragedias muchísimo más grandes, en algunas ataques con agentes químicos, en otros casos el feminicidio. Por eso las mujeres deben tener autoestima, las mujeres deben saber que deben denunciar, pero más allá de hacer el llamado a las mujeres, el llamado que yo hago es a las autoridades y al Estado, para que no revictimicen a las mujeres, para que cuando una mujer vaya a una autoridad buscando que haya una acción de la justicia para protegerla, se le dé, porque uno ve con gran preocupación cómo cuando las mujeres llegan a denunciar, son las autoridades las que le dicen, ¿qué hizo usted para que le pegara? ¿Se lo buscó? ¿Se lo merece? Y también tengo que decirlo en la experiencia que tengo de trabajar el tema de mujer y género, como algunas mujeres en su poco estima deciden perdonar a su agresor porque no tienen quien las mantenga, quien les cuide sus hijos, quien les dé el subsidio o la subsistencia diaria. Entonces el llamado para las mujeres es, ojo mujeres, no es tiempo de estar perdonando, porque cuando a uno lo agreden una vez, eso se vuelve una costumbre y es algo sistemático. Periódicamente advertimos a gobernantes locales, gobernantes departamentales o del orden nacional sobre cómo se va presentando la violencia. Pero también contribuimos a hacer campañas de divulgación y sensibilización hacia el fenómeno. Como una de las grandes violencias es la que está dirigida hacia la mujer, el Instituto ha diseñado y ha puesto en práctica una campaña para atender a la mujer víctima, para prevenir estos ataques y sobre todo ha adelantado una serie de procedimientos tendientes a evaluar los daños. En muchas ocasiones estos daños no son aislados, sino son el resultado y hacen parte de otras agresiones. Entonces, en nuestro instituto estamos evaluando el daño que se produce, por leve que sea, hacia la mujer, para producir alertas y evitar que los daños aumenten y que puedan llegar a constituirse en este tipo de agresiones. Nosotros exigimos salud, necesitamos trabajo, porque para nosotras es tan horrible que cada día que tú vayas a ir a pedir un trabajo te digan, no, es que tú no puedes trabajar porque tienes un parche, porque tienes sangre, porque tienes gafas o porque no puedes ver, o porque tienes una cicatriz. O sea, eso es tan duro y tan deprimente, y la mayoría de nosotras somos mujeres cabeza de hogar que tenemos que trabajar para darle de comer a unos hijos.